Listo, entonces bienvenidos una vez más a este tema que estamos desarrollando, que es entonces el cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Entonces la base de esta enseñanza, pero regálame un momentico, ¿qué pasó aquí? Espérame un momentico. Ok. Listo, ahora sí. Entonces, bienvenidos una vez más a este tema que es cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Entonces, la base bíblica que tenemos está entonces en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que entonces llegamos a esta parte de el tema, la resurrección. Es muy importante entonces mirar que dijimos que existen tres clases de muertes. Está la muerte física, la muerte espiritual, está la muerte eterna. Y entonces, en este tema de cuerpo de gloria estamos hablando de la parte física, ¿no? Entonces recuerde que vimos de vida, qué sucede, bueno, estamos vivos, qué sucede cuando morimos. Y ya explicamos, miramos algunos pasajes muy importantes, trascendentales, bastantes de pronto polémicos para algunos. Los analizamos, miramos entonces varios eventos y entonces la palabra confirma que el cuerpo sin espíritu no tiene vida. ¿Sí? Las personas no van aún más allá, no están en un tormento, en más allá, no están de pronto en otra dimensión, sino que están esperando que ser resucitados. Entonces, creo que la palabra fue muy clara a lo largo de las enseñanzas anteriores que hemos venido desarrollando. Creo que la palabra ha sido bastante clara. Así que entramos aquí en esta etapa de lo que es entonces la resurrección. Aquí vamos a mirar algunas cosas muy importantes y yo le invito para que usted esté atento y podamos entonces comprender lo que la palabra nos está expresando. Lo primero entonces que tenemos es aquí Romanos capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí de una manera contundente. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mire esa expresión, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahí está la resurrección. ¿Sí? Entonces, mire que es muy importante tener claro, usted se salva en cuerpo o se condena en cuerpo, ¿sí? En su ser. Hablando, cuando me refiero al cuerpo, estoy hablando de su ser, ¿sí? Entonces, usted se salva en el cuerpo, en su ser, o se condena en el cuerpo, en el ser. Cuando yo siempre hago esta pregunta y la iba a hacer en las enseñanzas anteriores, pero es muy importante arrancar aquí. Yo siempre hago esta pregunta y digo entonces, cuando Jesús estaba allí en la cruz de Calvario, Jesús estaba allí y había un ladrón a su derecha, otro a la izquierda. Uno le injuriaba, el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice, le habla de un presente, ¿no? Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo siempre pregunto y digo, bueno, ¿para dónde iba Jesús? Más de uno responde y dice que para el cielo. Sí, la gente siempre dice, no, para el cielo. Pero
si miramos entonces la palabra, Jesús no iba para el cielo, Jesús iba para el sepulcro, ¿sí? Entonces, y cuando Jesús resucita de entre los muertos, usted ve que él se va solo, no se fue con el ladrón, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde dejó al ladrón? ¿Sí? Entonces, el ladrón al que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, él entonces queda en el sepulcro. ¿Por qué? Porque el paraíso es un estado en Dios. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta, querido hermano, amigo que estás conectado. El paraíso es un estado en Dios, ¿sí? Cuando usted entonces fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, entonces usted entra en lo que Pablo denomina la paz, ¿sí? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que usted comienza a descansar en la paz del Señor. Ya usted entonces, ¿sí? Si se muere, usted está dentro de esa paz. La paz es el paraíso, ¿sí? Es un estado, es un vivir en él. Entonces, por eso Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que Él nos va a resucitar. Así que entonces, eso como para no dejarlo ahí en el aire, sino poder entonces también aterrizarlo. Entonces, mire lo que Pablo está diciendo aquí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Mire, entonces lo que está diciendo aquí, vivificará. Yo quiero que usted subraye esa expresión en su Biblia. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que entonces mire que el apóstol Pablo aquí entonces muy claramente declara que es el cuerpo mortal que murió, es el que volverá a tener vida en la resurrección. Sí, el cuerpo mortal que murió, ese cuerpo que enterraron, es el que volverá a tener vida en la resurrección. Entonces, mire que es el cuerpo mortal el que será vivificado y no el espíritu humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que entonces usted es salvo en el ser. Por eso Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Hay quienes solamente entonces se preocupan en la parte espiritual y ya. No, usted no se debe preocupar solamente en la parte espiritual. También tiene que preocuparse por su mente, sus emociones, su voluntad. Debe preocuparse también por su cuerpo. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que el Señor entonces va a tener en cuenta para vivificarlo, ¿sí? Sea para vida eterna o sea para condenación. Entonces, mire que es el cuerpo mortal el que será vivificado y no el espíritu humano. ¿Por qué? Porque usted se desarrolla en el ser. ¿Sí? Y eso creo que ya está claro en nosotros. Así que entonces mire que Pablo sostuvo ante Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 8, la promesa que tenía él arraigada en su corazón desde niño. Y mire lo que Pablo expresa allí. Entonces Pablo pregunta y dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo tenía algo arraigado en su corazón y es que él creía en la resurrección de los muertos. Por eso Pablo pregunta aquí, exclama y dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Sí? Pablo está entonces cuestionándoles allí a ellos que si ellos entonces están creyendo la resurrección o no. Entonces mire que Pablo testifica que él cree en la resurrección de entre los muertos. Nosotros somos fieles creyentes en la resurrección, ¿sí? De entre los muertos. Entonces, por eso no cabe dentro de la lógica bíblica que una persona muera y vaya directamente al cielo o que muera y vaya directamente al infierno. Eso no cabe dentro de la lógica bíblica. ¿Por qué? Porque hay resurrección de entre los muertos, ¿sí? Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿sí? Entonces mire que es muy importante mirar que la resurrección es algo que está establecido por el Señor. Entonces Pablo testifica que él cree en la resurrección de entre los muertos. Y Pablo entonces expresa también que, bueno, él cree que tanto justos como injustos resucitarán cada uno en diferentes ocasiones, como lo expresó entonces el Señor Jesús, ya lo vamos a mirar. Entonces, unos van a recibir la vida eterna y otros entonces para ser condenados eternamente. Eso es muy importante tenerlo bien en cuenta. Por eso mire lo que Jesús expresa allí en San Juan capítulo 5 versículo 28. Jesús expresa lo siguiente y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire esa expresión, todos los que están en los sepulcros, o sea, hablando de los muertos, todos oirán su voz, ¿sí? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que mire que aquí Jesús nos muestra las dos clases de resurrecciones que hay. Dijimos que la resurrección de vida, sí, que es la primera que Jesús menciona, entonces y es la primera que se llevará a cabo en su totalidad. Entonces la resurrección de vida dijimos que tiene tres tiempos o tres etapas. Esto es muy importante que usted lo tenga anotado. Si no lo tiene anotado, es muy importante que lo tenga anotado, lo tenga allí presente. Porque si usted entiende esto de lo de la resurrección, entonces usted va a tener el panorama, va a poder comprender lo que vamos a ver, lo que ya hemos visto, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver aquí en este estudio. Así que entonces la resurrección de vida tiene tres tiempos o tres etapas. La primera etapa o el primer tiempo lo llevó a cabo el Señor Jesucristo. Recuerda entonces que Pablo lo denomina a él como el primogénito de entre los muertos. Jesús es el primogénito entre los muertos. Así que entonces él cumple la primera etapa de la resurrección de vida. Estamos hablando de la resurrección de vida. La segunda etapa de la resurrección de vida, entonces se llevará a cabo con la iglesia. ¿Sí? Que eso es entonces lo que Pablo dice, los que estemos vivos seremos transformados juntamente. Bueno, los muertos resucitarán primero, dice Pablo, luego nosotros que estemos vivos juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ese será entonces, ahí se llevará a cabo entonces el segundo tiempo de la primera resurrección. Recuerden que el primer tiempo entonces se lleva a cabo con Jesucristo. El segundo tiempo se lleva a cabo con la iglesia. Y el tercer tiempo de la resurrección de vida, entonces se desarrollará y se llevará a cabo con los justos del Antiguo Testamento y el remanente que pereció en medio de la gran tribulación. Eso es muy importante. ¿Cuándo se dará esa tercera etapa de la resurrección de vida? Se dará previo al desarrollo del reino milenial. Entonces, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, todavía nos falta por eso algunas cosas por mirar. Aquí vamos analizando y yo quiero que le vaya a ustedes quedando bien claro cosas para que entonces vayamos comprendiendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Así que entonces mire que la resurrección de vida, tres tiempos, ¿no? Cristo cumple el primer tiempo. Segundo tiempo, la iglesia, que ese todavía no se ha llevado a cabo. Eso es lo que estamos esperando. La iglesia, el segundo tiempo. El tercer tiempo de la resurrección de vida, los justos del Antiguo Testamento y el remanente que pereció en medio de la gran tribulación. Entonces, y ya entonces sigue diciendo el Señor, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo se desarrollará esta resurrección, la segunda resurrección, que es de muerte? Esa se desarrollará entonces una vez se desarrolle y culmine entonces el reino milenial. Recuerde que el reino milenial, entonces allí terminará con un juicio, Gog y Magog, y seguidamente entonces se establecerá el trono blanco, que es el trono final. Ahí entonces resucitarán todos los que no se encontraron inscritos, porque ya los que habían de salvarse ya están salvos para ese momento, y entonces resucitarán todos aquellos que no
se encontraron inscritos en el libro de la vida para ser juzgados y poder entonces allí enviarlos al lago de fuego. Entonces el hermano Efraín pregunta, ¿el remanente de Israel? Sí, señor. Recuerde que la última etapa de la resurrección de vida se llevará a cabo con los justos del Antiguo Testamento y el remanente de Israel que pereció en medio de la gran tribulación. Entonces, por eso es muy importante que usted tenga bien claro y bien en cuenta que cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea glorificada, usted en el cielo no se va a encontrar ni a Moisés, ni a Elías, ni tampoco a David, ni tampoco a Daniel, ni a Sansón, ni tampoco a Adán, ni tampoco a Enoc, ni tampoco, bueno, a ninguno de los justos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos resucitarán después que la iglesia sea glorificada. Entonces, eso es muy importante tenerlo bien en cuenta, lo de las resurrecciones. ¿Para qué? Para que usted entonces tenga un panorama muy claro como la palabra del Señor lo expresa. Entonces mire lo que Jesús expresa aquí. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, para que exista entonces resurrección, escuche muy bien esto, para que exista resurrección, se requiere que sea el mismo cuerpo que murió, el mismo que resucite. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús entonces les dice, mirad que yo mismo soy. Y por eso fue que la tumba de Jesús quedó vacía. ¿Por qué? Porque si él resucitó entre los muertos, entonces él resucitó en el mismo cuerpo, ¿sí? Por eso entonces le dice, mire mis manos, mire mi costado, mire mis pies, que yo mismo soy. ¿Por qué? Porque él tiene unas pruebas, ¿sí? Él tiene allí entonces unas marcas en su cuerpo. Entonces, que eso no se puede falsificar así por así. Así que entonces, para que exista resurrección, se requiere que sea el mismo cuerpo que murió, el mismo que resucite. Entonces, mire lo que dice Job, capítulo 19, versículo 25, porque Job también era un creyente en la resurrección. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, dice Job, y después de deshecha esta mi piel, o sea, después de morir, él dice, en mi carne, ¿sí? Él dice, en mi carne he de ver a Dios. Así que mire que Job lo que está expresando aquí, entonces él está expresando que él es creyente en la resurrección. Y mire lo que él sigue diciendo, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. O sea que está hablando del cuerpo, ¿no? Y mis ojos lo verán, porque Job es de los justos del Antiguo Testamento, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que mire que Job entonces, él es un fiel creyente en la resurrección de entre los muertos. Así que no se puede hablar de resurrección si no es el mismo cuerpo quien se levante de entre los muertos. Por eso entonces cuando el Señor oró por la niña, la hija de Jairo, entonces ella resucitó y resucitó en el mismo cuerpo. También en el hijo de la viuda, también allí en el amigo Lázaro. Entonces mire que inclusive Jesús cuando resucita, él resucitó entonces en el mismo cuerpo. Entonces no se puede hablar de resurrección si no es el mismo cuerpo. Quien se levante de entre los muertos. Y no se puede llamar resurrección espiritual cuando fue la parte física la que murió. Recuerde que usted resucita, y es muy importante tener esto en claro para que usted no vaya de pronto a malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted ahí resucita espiritualmente. Por eso, algo de eso habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12, y dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí usted resucita espiritualmente. Pero cuando usted muera, ¿sí? A eso es lo que yo me estoy refiriendo, a la parte física. Cuando muramos físicamente,
entonces no se puede llamar resurrección espiritual, porque algunos lo llaman así, que entonces vamos a ser resucitados espirituales, cuando no es así. El cielo es para gente de carne y hueso. Jesús se fue no siendo espiritual o espíritu, él se fue en carne y hueso. Mirad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús ya resucitado. Sí, eso lo dijo Jesús ya entonces salido de la tumba. Así que entonces no se puede llamar resurrección espiritual cuando fue la parte física la que murió. Por eso es muy importante entonces que nosotros aquí aterricemos conceptos. ¿Por qué? Porque yo que sondeo, a veces cuando hablo con hermanos, hay hermanos que piensan que uno va a resucitar entonces en espíritu o que va a ser espiritual. Y bueno, piensan que el cuerpo entonces va a ser modificado en el aspecto, en la parte física, en una cosa, la otra no. Pero si vamos a hablar de resurrección, entonces el vocablo resurrección implica reproducir algo que ya ha existido. Eso es lo que significa resurrección, ¿sí? Reproducir algo que ya existió. Entonces, ¿cómo el Señor va a reproducir algo que no ha existido? Él va a reproducir algo que ya existió. Entonces, por eso es muy importante tener aquí entonces, muy importante. Claro, lo que dice aquí el hermano, entonces, Efraín, entonces, sí, una cosa es la resurrección y otra cosa es la transformación. Ya vamos para allá. Por eso aquí vamos a hablar primero de la resurrección y después nos vamos a meter a la transformación para mirar qué es eso, ¿sí? Claro, porque el cuerpo sí va a cambiar, entonces va a ser revestido de otra gloria. Actualmente tenemos una gloria, pero será revestido de otra gloria, que eso es diferente, pero la identidad del cuerpo no va a cambiar. Jesús, cuando usted ve que cuando Jesús era entonces humano, limitado, no glorificado, entonces Jesús estaba Jesús, eh, le daba entonces allí cansancio, sueño, le tocaba tocar la puerta para que le abrieran, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús resucita, ¿sí? Que Él resucita entonces en ese estado, en ese último estado en que estaba su cuerpo, Él resucitó, ni más joven ni más viejo, Él resucitó ahí en la misma edad. Entonces, y por eso entonces Él le dice, mirad que yo mismo soy, ¿sí? Uno, entonces, se da cuenta que Jesús entonces ya en ese estado de glorificación, aunque él está en el mismo cuerpo, con la misma identidad, con las mismas cicatrices, con las mismas marcas en sus manos, en su costado y en sus pies, pero la gloria fue la que cambió. ¿Por qué? Porque ya él no le golpeó allí y le dijo, ábrame. No, él se les apareció en medio y dijo, pasa a vosotros, que ya ese transformado quiere hablar de esa glorificación que entonces el cuerpo entonces allí tendrá, ¿no? Ya tendrá un estado entonces de glorificado, pero no dejará de ser carne y hueso. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Entonces, mire que no se puede llamar resurrección espiritual cuando fue la parte física la que murió. Entonces, usted por eso se muere y usted resucita en carne y hueso. Jesús resucitó en carne y huesos. Así que entonces no se puede mencionar que tuvo un cuerpo espiritual al resucitar, cuando los sepulcros quedaron vacíos, ¿sí? Así que entonces, aquí creo que me adelanté un poquito. Entonces, bueno, aquí estábamos, no se puede llamar resurrección espiritual cuando fue la parte física la que murió y no se puede mencionar que tuvo un cuerpo espiritual al resucitar cuando los sepulcros quedaron vacíos. Entonces, mire que Jesús, cuando resucitó, resucitó en su cuerpo de carne y hueso y por eso el sepulcro quedó vacío, ¿sí? Porque es que dentro del pensamiento pentecostal, nosotros hemos adoptado, yo no sé de dónde se adoptó ese pensamiento de que entonces la persona iba a resucitar solamente como en el espíritu, o sea, no sé de dónde sacaron esa idea, cuando entonces es la parte física, usted muere y así entonces como muere, entonces el Señor resucita.
Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces no se puede mencionar que tuvo un cuerpo espiritual al resucitar cuando los sepulcros allí quedaron vacíos. Mire que Jesús, entonces el sepulcro de Jesús quedó vacío. Allí no quedó su cuerpo y él resucitó en el espíritu nomás, o en el alma, no. Él resucitó en el ser. Entonces a eso es lo que yo quiero hacer énfasis. Entonces mire que el vocablo resucitar implica claramente la reproducción de algo que antes existió, lo que le decía anteriormente. Entonces, cuando vamos a hablar de resucitar, entonces esto está implicando allí que es la reproducción, ¿sí? Que entonces de algo que ya existió con anterioridad. No se puede resucitar algo que no ha existido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, mire que no se puede reproducir algo que no ha existido. Entonces, resucitar implica claramente la reproducción de algo que antes existió. Por eso, mire lo que dice Pablo aquí en primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Sí, que ya eso es lo que decía el hermano Efraín, que es la transformación, ¿no? Entonces, o la glorificación, que es lo mismo. Entonces dice Pablo aquí, porque es necesario que esto corruptible es el cuerpo que usted y yo tenemos actualmente, ¿sí? Por eso el mismo apóstol Pablo expresó en Filipenses 3:21, ¿sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ese cuerpo de la humillación nuestra es lo que aquí le está diciendo a los corintios, esto corruptible, este cuerpo que usted y yo tenemos actualmente. Entonces, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿sí? Se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mire que en otras palabras, Pablo se refiere al cuerpo físico que todos tenemos, ese mismo cuerpo que es depositado en el polvo de la tierra, allí entonces en el sepulcro, será también levantado. Será el mismo cuerpo que será levantado, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Por eso hay personas que descuidan el cuerpo. Y inclusive, entonces, yo he dado enseñanzas sobre eso, sobre uno, entonces, cuidar el ser, ¿sí? No solamente, entonces, algunos se preocupan solamente por estar activo espiritualmente con Dios, pero no se cuidan, ¿sí? En la parte del comer, no se cuidan en la parte de mantener el templo del Espíritu Santo en un buen estado. A veces se descuida esa parte porque, no, yo allá en el cielo voy a tener otro cuerpo. Algunos expresan eso. Entonces, aquí la palabra como que nos aterriza y nos pone a pensar y a mirar entonces qué es lo que el Señor está indicando, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo se refiere al cuerpo físico que todos tenemos. Ese mismo cuerpo que es depositado en el polvo de la tierra será levantado. Así que entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces aquí el hermano Óscar Alarcón escribe y dice, o sea que al estar transformados, el poder de pecado ya no podrá operar en nosotros. Ya no será posible que un cuerpo glorificado peque. Claro que sí, ya no será posible que un cuerpo glorificado peque. Por eso es muy importante entender lo siguiente. Ustedes y yo, ¿cierto? Los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, a partir de ese momento en que fuimos bautizados en el nombre de Jesús, fuimos salvos y somos santos. Escúcheme muy bien esto. A partir de que usted fue bautizado en el nombre de Jesús, usted fue salvo y es santo. ¿Sí? Pero el santo en nosotros no es igual al santo de Jesús glorificado, porque el santo en nosotros actualmente, en este cuerpo corruptible, es no perfecto. ¿Sí? Usted es santo, pero no es perfecto. Está siendo perfeccionado a través de la palabra. Pero el santo en Jesús, ¿sí? Ese santo en Jesús, ese Jesús glorificado, es perfecto, es sin pecado. Por eso cuando nosotros seamos glorificados, cuando seamos transformados, entonces ahí ya nosotros, ¿qué es lo que el Señor quitará? Esa naturaleza pecaminosa que todavía existe en nuestro cuerpo,
Por eso entonces usted puede ser tentado, por eso usted puede, si se descuida, entonces sucumbe al pecado. Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Pero aunque tenga usted ese cuerpo de esa naturaleza pecaminosa, ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado o no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida nueva en Cristo Jesús. Así que entonces, pero una vez seamos glorificados, entonces este cuerpo corruptible, este cuerpo que entonces tiene esa naturaleza pecaminosa, será entonces transformado. ¿Para qué? Para que quedemos igual en esa gloria, en ese mismo estado de Jesús glorificado, que ya entonces es sin pecado. Y ahí entonces ya, una vez usted y yo seamos glorificados, hermano, ya usted no volverá a pecar porque usted estará por la eternidad con el Señor. Así que entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces aquí volviendo, en otras palabras, Pablo se refiere al cuerpo físico que todos tenemos, ese mismo cuerpo que es depositado en el polvo de la tierra será levantado. Así que entonces continuando aquí, entonces mire que será la gloria del poder de Dios quien vestirá el cuerpo mortal haciéndolo inmortal, ¿sí? Es decir, para nunca más morir. Por eso yo les preguntaba en San Juan 3:6, cuando Jesús dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque nosotros como iglesia vamos a ir al cielo, nosotros no vamos a dejar de ser carne, porque nosotros hemos sido nacidos de la carne, ¿sí? Usted tóquese y usted es carne. Entonces, ¿quiénes son los que son nacidos del Espíritu? Los que fueron creados directamente por Dios, los ángeles salieron de Dios. Entonces, ellos son seres espirituales, ¿sí? Y son espíritus, ya lo vimos por la palabra. Pero nosotros somos de carne, ¿sí? Y por eso les decía entonces que al momento de ser resucitados, entonces Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Así que entonces el cielo es para gente de carne y hueso, ¿sí? Pero gente de carne y hueso glorificada. ¿Por qué? Porque nadie podrá ir al cielo si no es glorificado, ¿sí? Si no es transformado. Por eso Pablo dice en algún momento, porque esta carne y esa sangre no heredarán el reino de Dios. Sí, eso lo dice en San Juan, perdón, en 1 Corintios 15:50, si no estoy mal. Esta carne y esta sangre no heredarán el reino de Dios. ¿A cuál sangre y cuál carne se refiere? A esta actual, hablando de en este cuerpo, sí, de bajo esta naturaleza pecaminosa. Pero una vez usted y yo seamos transformados, entonces ahí ya seremos glorificados, pero estaremos todavía bajo ¿qué? La carne, ¿sí? Pero ya entonces en otra gloria. Así que entonces es muy importante tener eso en cuenta para poder entonces comprender aquí lo que estamos viendo. Entonces será la gloria del cuerpo de Dios quien vestirá el cuerpo mortal haciéndolo inmortal, es decir, para nunca más morir. Entonces aquí me pregunta o me escribe el hermano Oscar, dice, ¿y el infierno también será para gente de carne y hueso? También será para gente de carne y hueso. Claro, porque recuerde que la resurrección, ¿sí? Entonces se da en el mismo caso, tanto la de vida como la de muerte, se da en el cuerpo. Y usted ve que los tres tiempos de la resurrección de vida se dan en el cuerpo. Lo único que es que en Jesús y la iglesia será glorificado, ¿sí? Ya entonces en los que resucitan entonces para desarrollarse aquí en el milenio, ellos no serán glorificados, ¿sí? Pero, y ya entonces la segunda resurrección que es de muerte, entonces ya ellos serán también resucitados, no serán glorificados porque ellos van a sentir en su carne y en sus huesos, sentirán entonces en su ser el tormento de ese lloro y crujir de dientes que Jesús expresó. Es ahí donde uno puede comprender cuál es ese lloro y crujir de dientes. Si uno se quema en este cuerpo, ¿no? Usted se quema y le sale la ampolla y usted le duele y se toca suave. Entonces imagínese cómo será estar su ser sumergido allí en una lava, en un lago de fuego no se descompone el cuerpo, no se desaparece, sino que está usted eternamente y para siempre sufriendo ahí. Entonces, eso es algo, por eso es algo muy interesante analizarlo. Me escribe aquí también
el hermano Byron dice, hermano, usted dice que hay que cuidar el cuerpo físico y los hermanos que sufren una incapacidad o pierden un miembro del cuerpo, bueno, el cuerpo será resucitado completo, ¿sí? Recuerde que el Señor, para Él no hay nada imposible de volverle entonces a dar esa parte. Inclusive cuando Jesús estaba vivo, algunas personas que tenían alguna deficiencia en su cuerpo, entonces el Señor les creaba esa parte. ¿Sí? Los mancos, ahora la Biblia, los mancos volvían entonces ellos a tener allí esa parte del cuerpo que perdieron. Entonces el cuerpo, ya la incapacidad, recuerde que ya no habrá, la enfermedad ya no existirá. Una vez usted sea glorificado y yo seamos glorificados, ya no habrá ni tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá preocupación por comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo entrará en otra gloria, que eso es lo que vamos a ver en la parte de la transformación. Aquí estamos viendo lo de la resurrección, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces dice aquí el hermano William, en el cuerpo glorificado sigue corriendo el tiempo. No, ya no, porque el cuerpo glorificado entonces está listo para entrar a la esfera de la eternidad. Si usted entra a la esfera de la eternidad en este cuerpo, entonces usted no puede vivir allí, usted no va a poder desarrollarse, pero usted glorificado va a poder desarrollarse. Por eso Pablo, lo que les decía ahorita, Pablo dice, esta carne y esta sangre, así como estamos actualmente, no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Entonces dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces ahí es donde está el secreto, entonces en la transformación. Por eso el que no sea glorificado, el que no sea transformado, cuando el momento del arrebatamiento de la iglesia, el Señor glorifique, si usted no es glorificado, perdió, ¿sí? Perdió. ¿Por qué? Porque ya usted cómo va a entrar allá, ¿sí? ¿Cómo va a hacer para entrar allá? Entonces, dice el hermano Efraín Prina, es claro, es el claro ejemplo de la resurrección de nosotros es Cristo en su resurrección. Claro, exactamente. Es muy preciso lo que el hermano Efraín dice. Así que entonces, mire lo que estamos aquí mirando. Entonces, y será la gloria del poder de Dios quien vestirá al cuerpo mortal haciéndolo inmortal, ¿sí? Es decir, para nunca más morir. Por eso entonces Jesús vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él está glorificado, ¿sí? Entonces sobre nosotros está el efecto del tiempo, porque todavía no somos glorificados. Sobre Jesús ya no corre el tiempo, porque Él ya está en la esfera de la eternidad. Así que entonces es muy importante tener esa diferenciación. Entonces se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder, dice Pablo allí en 1 Corintios 15:43. Así que entonces es la gloria que va a envolver el cuerpo físico, a lo que nosotros denominamos cuerpo glorificado, porque es la gloria del poder de Dios quien entonces envolverá a nuestro cuerpo físico para que entonces podamos nosotros ser semejantes a Él en ese cuerpo de la gloria suya, como lo expresó Pablo a Filipenses. Entonces, cuando Cristo, dice Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando se manifestará en la resurrección, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Así que entonces, cuando el Señor ya entonces Él se manifieste y nos diga, suba acá, entonces que eso habla en la resurrección, porque recuerde que los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos. Dijimos entonces que nosotros que estamos vivos sufriremos una muerte súbita, que será entonces en la parte más corta de la definición del tiempo que usted conozca. Usted morirá, resucitará. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿sí? Y está establecido que todos los hombres mueran, pero eso será algo súper rápido, como cuando usted se queda como dormido y vuelve y despierta, sí, pero algo más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí está diciendo Pablo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste en la resurrección, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese en gloria es lo que Pablo expresó en Filipenses, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, ¿sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, para ser manifestados con Él en gloria, en esa gloria en la que Él está. Por eso entonces a eso es lo que se le denomina cuerpo glorificado. Así que entonces
aquí se declara que la manifestación o resurrección será darle vida al cuerpo, ¿sí? Eso entonces es lo que Pablo está declarando. Entonces, que la manifestación o resurrección será darle vida al cuerpo. Ahí entonces en el texto que acabamos de leer. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en la resurrección, puse ahí entre paréntesis en la resurrección, porque a eso es lo que está haciendo referencia. Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Así que entonces se declara que la manifestación o resurrección será darle vida al cuerpo. La gloria será tan envolvente que hará que este cuerpo sea eterno y lleno de gloria. Es ahí ya donde ya usted entonces ya será libre definitivamente de esa naturaleza pecaminosa. Eso será exterminado en nuestro ser. ¿Por qué? Porque estaremos entonces en esa gloria que es en la que Él está. Así que entonces eso con respecto a la resurrección. Y espero entonces que usted tenga ahí un panorama. Ya con esto lo vamos a complementar con la parte de la transformación, glorificación que comenzamos a ver aquí. Y al final pues vamos a ver algunas cosas. Yo espero poder entonces avanzar el día de hoy y terminar aquí este tema tan interesante. Si no lo alcanzamos a terminar hoy, pues bueno, el viernes lo estaremos concluyendo, pero lo importante es que usted allí entonces tenga bien definido qué es el cuerpo de gloria. Entonces dice Filipenses 3:21, el cual, recuerde que aquí comenzamos a hablar sobre la transformación, ¿no? Mire lo que Pablo dice aquí, el cual transformará. Esa transformación también habla de la glorificación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? ¿Cuál es el cuerpo de la gloria suya? Jesús glorificado, ese Jesús que está actualmente allí en la esfera de la eternidad. Entonces, Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra. Mire que habla del cuerpo, ¿no? Ahí yo lo puse en negrilla, el cuerpo de la humillación nuestra. Usted no puede dejar el cuerpo fuera de la ecuación. Entonces, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que la palabra del Señor afirma que aunque el cuerpo esté en un estado de putrefacción, este será transformado. ¿Sí? Por eso algunos hermanos me preguntaban y me decían, pastor, si algún hermano lo creman, entonces, ¿qué pasa con él? No pasa nada, es igual, ¿sí? Él va a resucitar en el cuerpo, porque recuerde que para el Señor nada es imposible. Cuando el Señor o cuando se le acercan los saduceos, que los saduceos no creían en la resurrección, se le acercan a Jesús, entonces Jesús les responde a ellos y les dice, ustedes erran, ustedes se equivocan, ustedes tienen un mal conocimiento porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Nosotros no podemos ni ignorar las escrituras ni ignorar el poder de Dios, o no ignorar las escrituras e ignorar el poder de Dios. No podemos hacer eso. Si yo entonces no ignoro las escrituras, por ende no voy a ignorar el poder de Dios. Recuerda entonces que allá habla entonces en Ezequiel 37 del valle de los huesos secos, que eso allí entonces se está hablando de la nación de Israel, pero allí nos deja ver algo. Y entonces el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice que eran secos en gran manera. O sea, secos en gran manera quiere decir que llevaban muchísimos años muertos. Y por eso les decía que todo nuestro cuerpo tiene entonces una información genética, todo, su piel, sus ojos, sus huesos, el tipo de sangre, todo. Usted está lleno de información, su pelo, que solamente el Señor con decir la palabra, entonces, hermano, su cuerpo en cuestiones de la definición más corta del tiempo, usted volverá a estar en pie. Así lleve miles de años enterrado, así usted sea ceniza, así lo cremen hoy, pero el Señor entonces tiene el poder para volver a formarte. Así que entonces mire que la palabra del Señor afirma que aunque el cuerpo esté en un estado de putrefacción, este será transformado, ¿sí? Este será transformado. Entonces el poder de Dios renovará el cuerpo a un estado de gloria.
que es lo que Pablo entonces está allí expresando en Filipenses, ¿sí? Allí entonces el cuerpo será entonces el poder de Dios renovará el cuerpo a un estado de gloria. Nuestros cuerpos débiles y mortales serán semejantes al cuerpo de gloria. Escuchemos muy bien esto que tuvo Jesús al momento de resucitar. Y esto es lo glorioso. ¿Por qué? Porque Jesús cuando resucitó, entonces Jesús se les aparece y Jesús les pide algo de comer. Mire ese cuerpo de gloria, ese cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros. Aunque el cuerpo de Jesús ya no dependía del alimento para existir, ¿sí? Y Él les pide alimento porque ellos creían que Jesús era un espíritu. Entonces Jesús les dice, no, yo no soy un espíritu, mirad que yo tengo carne y hueso. Un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Deben de comer. Y Jesús come. Y yo pongo esta expresión, no es como ese fantasmita que hay en los muñecos animados que se llama Gasper, algo así. Entonces que come y se le veía la comida, como Jesús, no, hermano, eso no pasó con Jesús, porque Jesús tenía un cuerpo, sí, carne y huesos. Entonces, pero ya no estaba bajo las leyes, sí, que nos rigen a nosotros ahora. ¿Por qué? Porque él ya estaba dentro de otra gloria, ¿sí? El cuerpo estaba envuelto de una gloria sobrenatural. Entonces, estos cuerpos débiles y mortales que tenemos ahora serán semejantes al cuerpo que Jesús tuvo al momento de resucitar. Por eso, cuando vengamos a las cenas de las bodas, usted podrá usted gustar de alimento, ¿sí? Aunque su cuerpo no necesite el alimento para vivir. Eso es lo maravilloso de ese cuerpo que vamos a tener y lo glorioso, ¿sí? Por eso entonces cuando entremos a la eternidad parte 2, vamos a mirar que hay habitantes celestiales, habitantes terrenales, y va a haber una interacción entre los celestiales y los terrenales. Así que entonces vamos a tener nosotros, vamos a poder comer un alimento. Si usted dice, uy, quiero comerme una manzana, podrá hacerlo, pero no necesitará de la manzana para que su cuerpo exista, para que su cuerpo, entonces, ¿por qué? Porque ya usted es glorificado, usted ya es eterno, usted no volverá a gustar la muerte. Entonces, eso es lo maravilloso de este cuerpo glorificado. Entonces, nuestros cuerpos débiles y mortales serán semejantes al cuerpo de gloria que Jesús tuvo al momento de resucitar. Según el diccionario, el término transformar significa entonces modificar o alterar algo, cambiar de forma, pero seguir manteniendo su identidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea que usted, lo que se va a modificar en usted, lo que se va a cambiar, lo que se va a alterar es la gloria del cuerpo, pero usted seguirá manteniendo su identidad, ¿sí? Por eso es que algunos piensan que en el cielo no nos vamos a conocer. Hermano, en el cielo sí nos vamos a conocer. Usted identificará quién es Jesús. Cuando estemos allá, todos lo vamos a ver. ¿Sí? Desde Pedro, María en adelante, todos los vamos a ver al mismo tiempo y vamos a decir, este es el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque Jesús entonces, con lo que Él tiene para presentarnos, sus manos, sus pies, su costado, automáticamente, aunque usted y yo no lo hemos visto, pero si Él se nos llegase a presentar hoy, le reconoceríamos sin trabas, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos entonces cómo es Él. Entonces el hermano José Antonio López dice, hermano David, cuando seamos glorificados nos vamos a conocer unos a otros. Sí, le acabo de decir que sí. Entonces, bueno, antes de que preguntara, ahí ya la respuesta venía. Sí nos vamos a conocer. En el cielo sí nos vamos a conocer. Así que entonces, mire que transformar significa modificar o alterar algo, cambiar de forma, pero seguir manteniendo su identidad. Entonces, lo que sí pasará con su cuerpo es que usted, si usted quiere, entonces, usted está aquí, digamos, un ejemplo, está en Bogotá y usted dice, quiero ir a Francia, ya no necesitará de coger un avión, hacer la fila y para Francia, no. Usted, ¡fum!, puede aparecer en Francia en un momento. ¿Por qué? Porque usted ya entonces está en ese cuerpo de gloria, ¿sí? Usted ve que Jesús iba caminando aquí con los de Maús y ¡pum!, se les desapareció y ¡pum!, apareció allí en otro lado y ¡pum! ¿Y por qué? Porque entonces él ya no está bajo unas leyes físicas, sino que ya está entonces en un cuerpo de gloria. Aunque mantenía su identidad, entonces
pero él podía entonces allí vencer la gravedad, vencer entonces el tiempo y bueno, todo lo que nos rige a nosotros ahora. Así que entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? El hermano William pregunta y dice, bueno, ¿qué pasará con los niños? Bueno, con los niños yo no entro a profundidad a hablar de ello porque la Biblia no me da pie para hablar de ello, ¿sí? No tengo base bíblica para poder de pronto profundizar y decirle, hermano, con los niños pasará esto y esto. Lo único que Jesús expresó en algún momento fue, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ya con los niños ya sería de pronto aquí como especular, ¿no? Pero no tengo base bíblica. Aquí yo le estoy hablando de lo que tengo base bíblica, ¿sí? Para poder profundizar, para poder hablar, para poder entonces, yo prefiero abstenerme. Hay hermanos que sí dan algún concepto con respecto a los niños, pero yo prefiero mantener ahí porque no, la Biblia no me da pie para poder profundizar en ello. Entonces, eh, aquí avanzando, entonces ya sabe que es según el diccionario, el término transformar significa modificar o alterar algo, cambiar de forma, pero seguir manteniendo su identidad. En otras palabras, el cuerpo seguirá siendo cuerpo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasará? Lo que se modifica es la gloria de ese cuerpo, ¿sí? De un cuerpo terrenal transformado a un cuerpo de gloria, a un cuerpo celestial, a un cuerpo glorioso. Así que entonces eso es lo que se modifica en el cuerpo, ¿sí? Que de terrenal, de ser limitado, de ser entonces allí, ¿cierto? Está regido bajo diferentes leyes, es transformado a un cuerpo de gloria. Entonces es allí, como miramos aquí en el vocablo, entonces allí es modificado, su gloria es modificada, se altera esa gloria. Entonces, pero se sigue manteniendo allí la identidad, ¿no? Así que entonces, no confundamos la palabra cuerpo como si estuviéramos hablando de un cuerpo diferente, porque ese es el error que algunos caen, ¿sí? Entonces, algunos entonces dicen, no, es que hablando entonces del cuerpo, entonces algunos expresan que es otro cuerpo diferente. ¿Qué dice aquí el hermano Efraín? Dice, los resucitados del Antiguo Testamento serán glorificados con la gloria misma de Cristo. Entonces, les decía anteriormente, aquí devolviéndome un poquitico, ya que el hermano pregunta, les decía entonces que los que van a resucitar en la tercera fase o el tercer tiempo de la resurrección de vida, ellos no van a resucitar en la misma gloria que Cristo tiene. ¿Por qué? Porque los que van a ser glorificados somos nosotros, la iglesia. ¿Por qué la iglesia es glorificada? ¿Por qué la iglesia tendrá el mismo cuerpo de gloria que él tiene actualmente? Porque nosotros somos habitantes celestiales. Recuerde que los que participan en la tercera fase de la resurrección de vida, ellos tienen promesas terrenales. Ellos seguirán siendo entonces seguirán siendo entonces gobernados bajo las leyes que nos rigen ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no van a tener parte en el cielo, ellos van a ser de la tierra. Pero nosotros, nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Esa es la diferencia que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso entonces les decía que en la eternidad parte 2 vamos a ver que hay habitantes celestiales y habitantes terrenales, que ya entonces avanzando aquí un poco, mirando, entonces, ¿quiénes son los celestiales? La iglesia con Cristo y pues los ángeles también que están allí con él, ¿no? Que hacemos parte de los habitantes celestiales, pero también habrán habitantes terrenales. ¿Quiénes serán los habitantes terrenales? Desde Adán hasta todos los justos del Antiguo Testamento, ellos van a ser terrenales, ¿sí? Van a estar regidos por las leyes de la tierra, pero nosotros ya no. Aunque seamos de carne y hueso, ya no vamos a estar regidos bajo la ley de la tierra porque ya somos transformados, somos glorificados. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, miren que no confundamos la palabra cuerpo como si estuviéramos hablando de un cuerpo diferente, cuando en realidad sigue siendo el mismo cuerpo. Por eso entonces su identidad no se va a perder. Algunos piensan que en el cielo todos vamos a ser iguales. No, hermano. Usted tendrá su identidad. Recuerde que entonces en esa palabra transformar, el vocablo entonces cambiar, modificar algo,
pero sigue manteniendo su identidad, ¿sí? Entonces, esa parte de su identidad no se va a perder, porque algunos piensan que sí se va a perder, que van a estar en otro cuerpo diferente. No, lo único que dice Pablo es que este cuerpo de la humillación nuestra, no otro, será transformado, ¿sí? Dice Pablo, y sigue diciendo Pablo, y será entonces semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese cuerpo de la gloria suya entonces habla del estado, ¿no? Entonces, y los que son... Bueno, entonces el Señor ahí los hermoseará con su gracia, así como lo ha hecho ya, que no hay ninguno feo. En Cristo no hay nadie feo, en Cristo todos somos hermosos porque el Señor nos ha hermoseado con esa gracia. Así que entonces la parte física y la identidad se mantendrá. Eso es lo que estamos mirando aquí en detalle en la palabra. Así que al resucitar Jesús, présteme mucha atención a esto, al resucitar Jesús no dejó de ser cuerpo físico. Él siguió siendo cuerpo físico, de carne y hueso. Pero entonces si algunas de las necesidades físicas como algunas capacidades físicas se seguían manteniendo en él, sí, que eso es lo que hay evidencia bíblica para ello. Entonces, allí se seguía manteniendo entonces la parte física, sí, el cuerpo físico. Jesús no dejó de ser cuerpo físico, él siguió siendo cuerpo físico. Es por esto entonces, es por este motivo que entonces se lee que comía y bebía, ¿sí? Cuando les refería entonces al que él resucitó. Entonces aquí tengo Lucas 24:41, el pasaje entonces que expresa esto. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, porque Jesús se les aparece resucitado, glorificado, ellos estaban asombrados, pensaron que era un espíritu. Entonces Jesús les dice, ¿por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Mire lo que Jesús les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Así que entonces a esto, entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire entonces lo maravilloso de eso. Ese cuerpo glorificado que Jesús tenía le permite a él comerse un pez asado, un panal de miel, ¿sí? Pero ya entonces ese cuerpo no dependía de eso para sobrevivir, sino que él les estaba mostrando que él era de carne y hueso, porque ellos estaban tan llenos de gozo que no lo creían. Entonces, mire que sin embargo, no necesitaba estas cosas para sobrevivir. Su cuerpo glorificado ya no estaba sujeto a las leyes naturales del espacio, ¿sí? Lo que le decía anteriormente. Entonces, mire que transformar proviene del latín metamorfosis, y ese término es utilizado cuando una oruga pasa de un estado a otro, ¿no? Y se convierte ya en mariposa. Eso entonces eso es lo que entonces nos está indicando la palabra transformar, que proviene del latín metamorfosis, que esa palabra metamorfosis la conocemos en el estado entonces de la oruga mariposa, que eso es lo que tenemos, ¿cierto?, allí en mente. Entonces, pero vamos a mirar esta expresión metamorfosis. Entonces, el término meta, entonces, del latín significa más allá, ¿sí? El término meta del latín significa más allá. Así que entonces la transformación en el momento de la resurrección está más allá de cualquier pensamiento humano. Por eso es que hay algunos que de pronto no logran comprender muy bien esto. ¿Por qué? Porque está más allá de cualquier pensamiento humano. Nuestra mente es muy limitada, nuestra mente es muy estrecha, pero mire que la resurrección, ¿sí?, y la glorificación está más allá de cualquier pensamiento humano. Que lo que aquí damos gloria al Señor es por su palabra, porque su palabra nos permite y el Espíritu Santo comprender cosas sobrenaturales, porque aquí estamos hablando no de cosas terrenales, sino de cosas que son celestiales, que son gloriosas, que son sobrenaturales. Así que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Que la transformación en el momento de la resurrección está más allá de cualquier pensamiento humano. Así que entonces, más allá de las capacidades y limitaciones que nuestro cuerpo posee en el presente.
Así que entonces este cuerpo, una vez sea glorificado, estará más allá. Ya no estará limitado, ya no estará bajo el gobierno del tiempo. Usted entonces ya no gustará la muerte, sino que usted estará por la eternidad con el Señor. Así entonces, ya ir finalizando, solo la gloria y el poder de Dios modificará esas limitaciones, ¿sí? Por eso entonces solamente es el Señor. Nadie que no participe de la glorificación podrá alterarse genéticamente para poder entrar allá. Nadie podrá hacer eso. Solamente lo puede hacer el poder, la gloria y el poder de Dios podrá modificar esa naturaleza de este cuerpo, la gloria. Así que entonces es solo por él. Así que entonces, así será entonces en la resurrección. El cuerpo físico se levantará de entre los muertos y la gloria de Dios hará las modificaciones necesarias para adaptarlo a la eternidad. Por eso, eso es lo que Pablo expresa, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo, cuando Pablo entonces dice lo siguiente. Permítame aquí, me ubico un momentico. Entonces, solamente haciendo referencia a uno, ¿no? De los pasajes, porque hay varios pasajes. Entonces Pablo expresa lo siguiente, y mire lo que Pablo entonces dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos ni a adelantar ni nos vamos a quedar. Vamos a ir a la par. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que mire que Pablo entonces aquí muestra la resurrección, ¿sí? Así que entonces en la resurrección el cuerpo físico se levantará de entre los muertos, pero será la gloria de Dios, que ya lo que dice en Corintios, ¿no? Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La gloria de Dios que hará las modificaciones necesarias para adaptar este cuerpo que tenemos actualmente, adaptarlo a la eternidad. ¿Sí? A eso es que se refiere el cuerpo de gloria. Entonces, el Señor modificará este cuerpo, ¿sí? Hará las modificaciones necesarias para adaptarlo a la eternidad sin perder la identidad, como ya vimos entonces en el vocablo transformar. Así que entonces el Señor prometió que Él era la resurrección y la vida, ¿sí? Eso lo expresa Jesús en San Juan 11:25, y que el que cree en Él, entonces, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es muy importante entonces tener eso en cuenta. La cita que acabo de leer entonces es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entonces fue la que acabé de mencionar. Así que entonces el Señor prometió que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces ya finalizando este cuerpo que fue humillado desde los días de Adán, cuando el primer hombre pecó, ¿sí? Toda la gloria que tenía se hizo deshonra, ¿sí? Así que entonces, porque ese es el cuerpo que tenemos de la humillación nuestra actualmente, ese es el cuerpo de la humillación nuestra, ¿sí? Ese cuerpo entonces que fue humillado desde los días de Adán, cuando el primer hombre pecó, y toda la gloria que él tenía entonces se deshizo, ¿sí? Se hizo deshonra. El pecado nos humilló y nos hizo sus esclavos. Por eso, aunque somos salvos, aunque somos santos y nos estamos santificando, pero estamos todavía bajo una naturaleza pecaminosa, que si usted se duerme, se descuida, esa naturaleza pecaminosa brinca otra vez en usted. ¿Por qué? Porque entonces eso no se ha exterminado en nosotros. Y por eso Pablo habla del cuerpo de la humillación nuestra. Entonces el pecado nos humilló y nos hizo sus esclavos. Entonces Pablo dice, pero
entonces el cual transformará. ¿Qué transformará? El cuerpo de la humillación nuestra, ¿sí? Este es el cuerpo de la humillación nuestra en el que usted está actualmente. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese cuerpo de la gloria suya habla sin pecado, ¿sí? Habla sin pecado. Jesús actualmente, Jesús glorificado es sin pecado, ¿sí? Y además de eso, pues ya entonces el cuerpo de él sufrió las modificaciones necesarias sin perder la identidad para poder entonces morar en la eternidad. Que eso sucederá también en nosotros al momento de ser glorificados o transformados. El apóstol Pablo reveló el misterio del arrebatamiento y resurrección de todos los santos, ¿sí? Aquí entonces con esto que estamos hablando. Por eso mire lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ¿sí? Eso hace referencia a que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, ¿sí? Así que todos vamos a ser transformados, ¿sí? En un abrir y cerrar, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que mire lo que Pablo entonces está hablando en el momento de la resurrección, ¿sí? Entonces, seremos entonces resucitados incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados. Entonces, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Entonces se lee que los muertos saldrán resucitados incorruptibles, ¿sí? Pero no dice nada de que cuerpos espirituales, ¿sí? Saldrán de los sepulcros, sino que todas las partículas disueltas se volverán a reunir y juntar de nuevo y nuevamente entonces formarán el cuerpo que será levantado de entre los muertos, ¿sí? Por eso entonces es muy importante tener eso en cuenta, que la Biblia no habla nada de cuerpos espirituales, no, es cuerpos físicos, ¿sí? Claro que sí, en ese cuerpo físico vamos a ser seres espirituales y somos, sí, somos carne, pero eso no quiere decir que seamos espirituales. Es muy diferente a que yo diga entonces que soy espíritu. Eso ya es muy diferente. Yo no soy espíritu, yo soy espiritual, ¿sí? Pero ¿cómo puedo ser espiritual? En el cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo soy espiritual en el cuerpo? Entonces bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Que Cristo gobernando mi ser. Ahí entonces vengo a ser espiritual. Pero no voy a resucitar entonces en un cuerpo, ¿sí? Siendo espíritu, que eso es a eso es lo que quiero hacer referencia. No es que vamos a resucitar en un cuerpo que es espíritu, no. No, es el cuerpo físico que se deposita allí en el sepulcro que estamos teniendo en el momento, que será resucitado, transformados, entonces son lo que va entonces allí a ser glorificado. Entonces, mire que al momento de que si nos llegan a enterrar, entonces todas las partículas disueltas se volverán a reunir. Si alguien se lo comió un tiburón y algún hermano que de pronto allí estuvo en algún naufragio y cayó en alguna misión evangelística o algo, cayó al agua, se lo comió un tiburón. De allá el Señor sacará el cuerpo. Otra vez las partículas se juntarán porque les decía que nuestro cuerpo está lleno de información, se juntará. Por eso me encanta el pasaje del Valle de los Huesos Secos, porque dice entonces que hueso comenzó a juntarse con su hueso, comenzó a buscarse allí hueso con su hueso, y ya después entonces comenzó después ya no un valle de huesos secos, sino un valle de esqueletos, y después entonces el Señor dice, bueno, que salga piel y carne y tendones, y bueno, y profeticé como me fue dado, y comenzó entonces el Señor allí a mostrar el poder que Él tiene. Por eso entonces es muy importante no ignorar el poder de Dios. Entonces, es muy importante mirar esto, ¿no? Entonces, mire que siendo que todas las partículas disueltas se volverán a reunir y juntar de nuevo, y nuevamente formarán al cuerpo que será levantado de entre los muertos. Así que entonces no nos olvidemos que Dios puede reconstruir este polvo deshecho en el mismo cuerpo que fue antes, ¿sí? Es muy importante entonces que no olvidemos eso. Entonces, los hermanos que han sido cremados es lo mismo como el hermano Pedro que lleva ya miles de años enterrados. Entonces,
Lo que pasa es que la cremación adelanta el proceso de descomposición, ¿sí? Un cuerpo cuando ya lleva miles de años enterrado, a veces hasta su parte ósea se hace ceniza, se hace arena. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero no ignoremos el poder de Dios. Dios puede volver entonces del polvo. Recuerde que Él formó del polvo al hombre y creó entonces allí a Adán, ¿no? Así como hizo al primer hombre, también entonces volverá a reproducir lo que ya existió. Entonces, y aunque esparzan las cenizas y aunque hagan lo que quieran con ello, el Señor tiene el poder para resucitarlo en la condición que se encuentre. Esa es la certeza y esa es la convicción y esa es la fe que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, y es muy importante entonces basarnos en lo que Jesús dijo, no ignoréis las escrituras y el poder de Dios. Así que entonces por aquí también un hermano me escribió, ¿quién fue? El hermano Oscar. Entonces, hermano David, y el vestuario, ropas blancas, como dice en Apocalipsis. Bueno, la ropa blanca la recibimos desde el momento en que recibimos a Cristo, ¿sí? Recuerde que sí, entonces alguno ha sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido, hace referencia entonces a ese estado ¿qué? De apto, ¿no? Acepto para Dios. Han sido miembros, y todos los que han nacido sin miembros, hermano, ¿qué pasa? Bueno, el Señor pues tiene el poder para hacerle el miembro. Eso no se preocupe por eso, hermano, que en el cielo no habrá mancos, ni cojos, ni paralíticos. En el cielo no habrá gente así. Si aquí en la tierra el Señor les hacía, ¿por qué no se los va a hacer allá? Pero no entiendo por qué hay gente que condenan la cremación. ¿Dice la Biblia algo de eso? No, no, eso ya son como filosofías o pensamientos humanos, pero la Biblia no condena eso. Entonces, eso es adelantar el proceso de descomposición, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Lo cremen, no lo cremen, el Señor tiene el poder para resucitar lo que ya existió antes. Así que entonces eso a veces son cuestiones, gente que trata de polemizar de alguna cosa muy simple a hacer algo bastante grande y bueno, llama la atención. Eso no. Pero, pastor, resucitados en la misma edad en que morimos, claro que sí, la identidad no se pierde. Recuerde que eso lo hemos explicado aquí en detalle. Entonces, la identidad no se pierde. Muchas gracias, hermano David, que nuestro Señor. Amén. Amén, hermano José. Entonces, aquí ya finalizando, avancemos. Regálenme por ahí unos 10 minuticos más. Entonces, no nos olvidemos que Dios puede reconstruir este polvo deshecho en el mismo cuerpo que fue antes. ¿Sí? Lo que ahorita estaban escribiendo ahí. Si lo creman, ¿qué pasa? No, el Señor tiene el poder para volver entonces a reconstruir ese cuerpo que está en polvo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él así nos creó del polvo de la tierra. Así que es muy importante no obviar eso. Pues si en el principio tomó polvo, juntó barro e hizo un hombre y sopló vida en él, así también lo volverá a hacer en la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Así que entonces no se preocupen que el Señor tiene el poder para dar vida en la condición de pronto que usted piensa. Entonces aquí tengo unas preguntas para finalizar. Entonces aquí ya con esto concluimos este tema del cuerpo de gloria. Entonces tenemos la pregunta, ¿Jesús resucitó en cuerpo físico glorificado o resucitó en cuerpo espiritual? Entonces ya usted tiene la capacidad de responder esto, ¿no? Jesús fue resucitado en cuerpo físico glorificado. ¿Listo? Entonces recuerden la palabra del Señor nos dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Que el Señor se les apareció, ¿sí? Después de haber padecido, después de haber estado en la tumba, Él resucita y se les presenta vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que Jesús se presentó vivo durante 40 días dando pruebas, ¿sí? Sus manos, sus pies, de que él había resucitado de entre los muertos, porque algunos entonces, como Tomás, no lo creían. Entonces, hermano,
dice Byron David, hermano, porque las marcas de Jesús no se le quitaron cuando resucitó. No, las marcas de Jesús no se le quitaron porque esas son las pruebas indubitables que él por eso dijo, mire mis manos y mis pies, ¿sí? Esas son las pruebas que él tiene en su cuerpo. Entonces, ahí entonces Jesús se presentó vivo durante 40 días, ¿no? Él estuvo interactuando y allí entonces tenían esas pruebas indubitables de que él había resucitado de entre los muertos, ¿sí? Por eso hubieron algunos, como en el caso de Emaús, que algunos me preguntaban, ¿por qué no le reconocieron si estaba en el mismo cuerpo, la misma identidad, tenía las marcas, ¿por qué no le reconocieron? Porque la palabra del Señor dice que sus ojos estaban vendados para que no le reconocieran en ese momento, ¿sí? Pero posteriormente ellos le reconocen. Entonces, eso ya, ¿por qué lo hizo el Señor? Bueno, ya son cosas que él hace así, ¿no? Entonces, mire que lo que la Biblia nos muestra que era Él, ¿sí? Y no otro. Entonces, exacto, mi hermano Ronald, son pruebas que no se pueden falsificar, así es. Así que entonces mire que era él y no otro el que había resucitado de entre los muertos. Por eso Jesús dice, mirad que yo mismo soy. Eso se los dijo a los discípulos, yo mismo soy. Las escrituras nos recuerdan que más de 500 hermanos le vieron resucitado, ¿sí? O sea que hubo un gran número de hermanos entonces que le vieron a él resucitado y vieron sus manos, vieron sus pies. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, ¿no? Bueno, para esa época en que escribieron, y otros ya duermen. Entonces, allí la Biblia nos da entonces prueba de que entonces Jesús no era un fantasma ni un espíritu, sino que el cuerpo visto, ¿sí? Era el mismo, ese cuerpo visto antes de la crucifixión, era el mismo, ¿sí? Que había sido colocado en aquella tumba y por un espacio de 40 días fue visto y oído por sus fieles seguidores de aquellos días. Así que entonces es muy importante mirar que entonces allí el Señor se presenta en el mismo cuerpo, resucita lo que y se reproduce lo que antes entonces existió. Dice el hermano Byron, hermano, o sea que Jesús en estos momentos su cuerpo tiene las marcas de los látigos y de las manos. Claro que sí, claro que sí. Por eso cuando nosotros estemos frente a él le vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque él entonces tiene allí esas marcas, ¿no? Y cuando venga Jesús, por eso dice allí la Manamare Zapata, y mirarán a mí a quien traspasaron. Por eso cuando Jesús regrese, entonces es ahí donde mirarán, ¿no? Y reconocerán las naciones y dirán que eso lo vamos a estar graficando más adelante. Vamos a estar mirando ese escenario cuando Jesús regrese, qué estará pasando, bueno, todo eso. Y entonces mirarán a él. ¿Y quién lo mirará también? El remanente lo mirará a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice la palabra. Entonces, así es, hermano Efraín, le veremos tal como él es. Así que entonces, mire lo glorioso y la palabra no se contradice. Por eso es que, no sé, han surgido tantas cosas, tantas falacias acerca de este tema. Aquí entonces estamos mirando lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces, aquí entonces Jesús no era un fantasma ni un espíritu, sino que el cuerpo visto era el mismo que había sido colocado en aquella tumba y por un espacio de 40 días fue visto y oído por sus fieles seguidores de aquellos días. Romanos 6:7, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso una vez usted y yo seamos glorificados, ya la muerte no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces en Cristo el Señor entonces venció la muerte, ¿sí? Y allí entonces la muerte ya no se enseñorea de él. Entonces nótese que dice que se levantó de entre los muertos y se está refiriendo al cuerpo físico y no al cuerpo espiritual. Así que entonces, por eso es muy importante la parte física, ¿no? Entonces, es el cuerpo físico lo que allí se levanta de entre los muertos. Todo el Nuevo Testamento declara que la tumba quedó vacía. Si usted va actualmente allí a Jerusalén, a Israel, usted va a mirar que la tumba de Jesús está vacía. Allí, bueno, yo he podido ver eso a través de fotos, ¿no? Programas, cartel que dice Jesús no está aquí, él ha resucitado.
Así que entonces es muy importante que cuando usted y yo resucitemos, si estamos enterrados, esa tumba quedará vacía. ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo que se depositó ahí, saldrá. Entonces, todo el Nuevo Testamento declara que la tumba de Jesús quedó vacía, que el sepulcro fue abierto. Y de igual manera se afirma que será hecho con todos los santos en el arrebatamiento de la iglesia. Así que entonces, si estamos muertos, seremos resucitados incorruptibles. Si estamos vivos, seremos transformados. Pero sea la una, sea la otra, entonces lo importante es que vamos a estar con Él. La Biblia no habla de que su cuerpo fue robado o que se disolvió en sus propios líquidos. La Biblia no muestra eso. La Biblia dice que aparece entonces allí un ángel y le dice, ¿por qué buscáis a Jesús, sí, entre los muertos? ¿Por qué lo buscas entre los muertos si él vive? Sí. Entonces, allí la Biblia nos da unas evidencias contundentes, sí, contundentes. Y por ahí entonces miraba un programa y una persona hablando acerca, es estudiosa en todo el aspecto de los testigos oculares, y él decía que los evangelios son testimonios fidedignos, son testimonios fieles de personas que fueron testigos oculares y que registraron todo y que todo lo que está ahí, ellos no mienten en nada, todo lo que dicen es verdad. Así que mire que el Señor muestra que su palabra es fiel y verdadera. Así que la Biblia nunca habla de que su cuerpo haya sido robado, que se disolvió en sus propios líquidos. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dijo que no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, se descomponga. El cuerpo de Jesús no sufrió eso. Y mucho menos fue robado porque allí pusieron entonces guardas, ¿no? Pusieron allí entonces soldados que custodiasen la tumba, porque el Sanedrín sí quería hacer eso, que robarse el cuerpo y tenían algunos pensamientos allí, pero todo se cumplió y todo se manifestó como el Señor lo tenía allí entonces determinado. Entonces ni siquiera se mencionó que su muerte fue un ficticio o una mentira de aquellos días, no, no fue un ficticio, todo entonces el Señor lo vivió. Yo les decía a los hermanos, hay personas que expresan que Jesús no sufrió en la cruz de Calvario. Hay personas que piensan que Jesús no le dolieron los látigos, no le dolieron los clavos. Hermano, a Jesús le dolió todo porque Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, Jesús sufrió y el sufrimiento que él llevó fue un sufrimiento real, ¿sí? Entonces, mire que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Las escrituras solo afirman que él realmente expiró en la cruz, ¿sí? Y murió por nuestros pecados, pero también afirma que Él resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Tanto los judíos como los cristianos entendían la resurrección en términos literales. Para esa época, entonces la resurrección se comprendía así en términos literales, ¿sí? El que murió es el mismo que se levanta. Por eso cuando Jesús le resucita a Lázaro, Lázaro sale en el mismo cuerpo y sale allí envuelto y le dicen, bueno, desátele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resurrección ellos la entendían así, literal, ¿sí? No le ponían misterio a eso. A veces somos nosotros los que le ponemos misterio a las cosas, pero la palabra es muy clara. Entonces ninguno concebía la idea de una resurrección en un cuerpo espiritual, ¿sí? Donde fueran entonces espíritu, no. Entonces, en donde los cadáveres siguieran entonces en lazos de muerte, siguieran allí entonces enterrados, no. La resurrección es que si se enterró, eso mismo que se enterró, entonces suba. Eso era así literal como ellos lo entendían. Job profetizó que nuestro Redentor vive y cuando él venga a la tierra sería levantado del polvo, ¿no? Y apoyado en esta verdad, el patriarca profetizó diciendo que en su carne ha de ver a Dios, hablando de su cuerpo, ¿no? Y que sus ojos le verán y no otro. Job creía entonces en una resurrección corporal y que él, en todos sus sentidos literales, vería a su Redentor, que claro que sí, Job lo va a ver, entonces cuando él sea resucitado en la tercera fase de la resurrección de vida, que entonces allí entonces verá a Jesús como el rey, ¿no? Porque Jesús en el milenio será el rey sobre toda la tierra. En Isaías se profetizó que terminado el Armagedón y comienzo del milenio, entonces que los muertos vivirán y los cadáveres resucitarán y que la tierra entonces dará sus muertos. Así entonces allí también Isaías profetiza acerca de esto
Y mire lo que dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, despierten y griten de alegría, moradores del polvo. Pero eso se dará en la última etapa de la primera resurrección de vida previa al desarrollo del reino milenial. Así que entonces, así será entonces en la resurrección. El cuerpo físico se levantará de entre los muertos y la gloria de Dios hará las modificaciones necesarias para adaptarlo a la eternidad. Porque recuerde que los que vamos a salir de la esfera del tiempo somos nosotros, la iglesia. Pasaremos allí entonces a una esfera de la eternidad. Ya una vez se termine el milenio, para cielo nuevo y tierra nueva, pues ya entonces ya no existirá la muerte en los habitantes terrenales porque estarán dentro de la esfera de la eternidad, pero ellos estarán todavía bajo unas leyes físicas, ¿no? Que eso lo estaremos hablando ya posteriormente. Así que aquí llegamos entonces al final de este tema, que es bastante interesante, bastante maravilloso, bastante llamativo, pero a la luz de la palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor. Si hay más preguntas de las que ustedes hicieron en el desarrollo del tema, entonces la pueden hacer allí en el grupo de WhatsApp. Estaré atento. Pero lo que espero que usted se haya quedado consciente es que la resurrección será en este mismo cuerpo físico y entonces ya el Señor hará las modificaciones en este cuerpo sin perder la identidad para poder entonces estar con Él allí en la esfera de la eternidad. Entonces, a eso es lo que se le denomina el cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Vamos a darle gracias al Señor y bueno, con la ayuda del Señor ya el día viernes estaremos entrando a otro tema que es entonces tronos, coronas y galardones. Así que entonces vamos avanzando en este estudio y esto cada vez se pone más interesante. Si hasta aquí el estudio ha sido de bendición para usted y el Señor le ha dado luz a su mente, para comprender la palabra, hermano, aquí para adelante el Señor le va a dar aún más todavía. Así que vamos a honrar al Señor, vamos a darle gracias a Él por ese amor, por esa misericordia, por esa paciencia que Él tiene con nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial. Amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, mi alma te alaba, te engrandece, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres el dador de la vida, tú eres, Señor, el dador de toda buena dádiva, de todo conocimiento, toda sabiduría procede de ti. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, has puesto en nuestro corazón el buen sentir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por la edificación de tu palabra. Gracias porque nos permites compartir, Señor, esto con la familia, Señor, de la fe, con cada uno de los amigos también que están conectados. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, cada día sigues obrando en nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos guardes, que seas tú bendiciéndonos, que nuestro levantar y nuestro acostar esté bendecido por ti. Queremos, Señor, cada día andar en tu voluntad, queremos honrarte en todos nuestros caminos y queremos, Señor Jesús, cada día seguir recibiendo esa bendición tuya que enriquece y no añade tristeza. Guarda, Señor, nuestras vidas, nuestros familiares, Señor. Seas tú, Señor Jesucristo, allí derramando bendición, la bendición, dando victoria, Señor Jesucristo. Tú conoces la aflicción de nuestro corazón mientras estamos en esta tierra. Tú mismo lo dijiste que tendríamos momentos difíciles, pero que en ti, Señor, somos vencedores, victoriosos, Señor. Da la victoria, Señor, a esa dificultad, a ese problema, Señor Jesucristo, y seas tú, Señor, proveyendo las cosas, porque sabemos que toda buena dádiva desciende y proviene de ti. En tu nombre, Jesús, estamos agradecidos contigo. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, así que entonces con la ayuda del Señor